eso suena a pleonasmo, porque para ser político hay que saber mentirle a la gente y desafortunadamente en lo que tenemos ya de esta administración lo hemos logrado ver una y otra vez con algunas cosas que se dicen desde el gobierno federal y lo poco que se hace o los pocos resultados que se perciben acá, ¿no? Del lado de la ciudadanía, en los que andamos de ciudadanos a pie. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, estimada Alejandra, es un gusto saludarte y efectivamente los tiempos políticos marcan la propia agenda y hoy más que nunca las promesas electorales están a la alza y habrá que ver qué pasará en el futuro cercano. Sabemos que estamos a 17 días de la elección en el Estado de México y Coahuila y eso marcará toda la pauta, tanto para oficialismo como para oposición y sobre todo para nuestra clase política y las acciones que tomarán en el futuro inmediato. Y obviamente esto es parte del juego político donde mientes y algo quedará. Entonces me parece que aquí será muy importante la tarea que tendremos todos como sociedad y también como medios de comunicación, donde tendremos que distinguir entre la información que es veraz y la información que es falsa. Por eso es tan importante este proceso de alfabetización mediática y explicarle a la gente qué es lo que hay realmente de cada una de las noticias que tenemos al día de hoy. Sin duda, y coincido contigo en el tema de el deber que tenemos para informar a la gente. Sin embargo, creo que a veces nuestros esfuerzos resultan en vano porque a pesar de lo que se dice aquí, lo que se narra desde los diferentes gobiernos, y no nada más me refiero al de un color, sino en general todos, pues es para agarrar agua para su molino, ¿no? O sacar agua para su molino, como decimos coloquialmente. A veces hace falta no nada más que se involucre a la gente, sino que también tengamos herramientas y mecanismos para darle medición a esto que se dice, pero luego no se cumple. No sé ustedes qué opinan con respecto a esto, Jorge. Mire, creo que una de las grandes herramientas que tenemos como ciudadanos, y la respuesta se ha dado en los últimos días, son los propios posicionamientos que ha tenido la Suprema Corte sobre proyectos importantes del presidente de la República y que ha permitido generar un contrapeso. Por otro lado, también no importando el color político de que se trate, también la propia acción ciudadana que se ha levantado ante ciertas amenazas a la democracia y que han venido por la destrucción del propio INE, del INAI o de la Suprema Corte. Me parece que estos son los mecanismos que tenemos al día de hoy. Unos que son institucionales y otros que vienen de la propia ciudadanía que está apretando también a los partidos políticos. Y te doy un ejemplo donde se involucraron todos los colores políticos. Por ejemplo, en la propia reforma que se quería hacer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue no solamente la sociedad, sino también los distintos diputados y diputadas que se opusieron a esta restricción que se intentaba hacer al Tribunal Electoral y donde hubo una rebelión desde el oficialismo y también hubo una presión social a los partidos de oposición para que se condujeran como lo han venido haciendo. Si están diciendo una cosa en el papel, que realmente la cumplan. Entonces me parece que esos son los dos mecanismos y los ejemplos virtuosos que tenemos al día de hoy y que no hay que echarlos al bote de la basura y creer que podemos hacerlo, no solamente en un tema ciudadano, sino también lo estamos viendo alrededor de las instituciones. Oye, Jorge, acabas de mencionar algunos temas como el INAI, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que afortunadamente, bueno, la ciudadanía, pero también la clase política ha sacado la casta y ha impedido que haya cambios importantes en torno a ellos. ¿Qué otros temas, desde su punto de vista, todavía tenemos que analizar y como ciudadanos participar para evitar una catástrofe en el país? Mira, un tema inmediato que tenemos es justamente la propia Suprema Corte. Se ha señalado en los últimos días que se llamará a una consulta popular para el año 2024, en agosto, después de las elecciones. Acá es un debate interesante que se va a levantar no solamente desde el plano técnico, si los ministros de la Corte, jueces y magistrados tienen que ser elegidos por el voto popular, sino es algo más que va de fondo, que es si realmente el presidente de la República va a tener una mayoría calificada en el Congreso, y eso hace que las elecciones no solamente giren en torno a la figura presidencial, sino también la importancia que tiene al día de hoy las dos cámaras del Congreso de la Unión y además todos los cargos a nivel local, porque esto permitirá señalar dos rutas. La primera,
la que quiere el oficialismo, que es carro completo y poder hacer cambios estructurales a la Constitución, o por otro lado, una oposición que tendrá que saber reinventarse y ver si puede ser un verdadero contrapeso, ya no solamente desde si gana o no la presidencia de la República, sino desde la posibilidad de que en el Congreso pueda ser un verdadero contrapeso a las propias reformas de la próxima presidenta o presidente que tengamos en nuestro país. Híjole, sí, una tarea que se escucha bien lógico y así como lo mencionas, Jorge, bueno, pues sí, efectivamente el oficialismo quiere el carro completo, la oposición debería ya de reinventarse, estarse reinventando, sin embargo, a veces la realidad es que no se ve una oposición, o sea, así se llama, pero es que no le dan lucha con nada, ¿no? Es bastante complicado en las condiciones que hoy está operando y funcionando la oposición. Sobre todo creo que mucho se ha hablado de la sucesión presidencial, donde el oficialismo ya está adelantando los tiempos, está planteando la propia agenda, y del otro lado tenemos una oposición que para algunos se ha demorado y para otros está esperando los resultados de Coahuila y del Edomex. Entonces me parece que el próximo 4 de junio estamos a 17 días de saber cuál será el desenlace y sobre todo cuáles serán las acciones que se tomarán. Uno, realineamiento de las propias fuerzas políticas, donde veremos si MC se integra al bloque opositor o si cada quien va a pelear por su lado, o si realmente las alianzas sirven o no sirven y los partidos van en lo individual, o, por ejemplo, en el caso del PRI, se tendrá que mensurar y se tendrá que pesar cuál es el verdadero alcance de la fuerza priista y sobre todo saber si suma o resta en un bloque opositor. Por lo tanto, serán días de definiciones donde podremos ver cómo las distintas fuerzas políticas toman nuevos frentes, toman nuevas posiciones y veremos si presentan una propuesta atractiva. Me parece que si vemos dentro de la propia casa de la oposición, hoy hay pocas figuras con quien hacerle frente al oficialismo y tal vez la propuesta tendrá que venir desde afuera. Híjole, pues entonces estamos, digamos, a expensas de lo que suceda el próximo 4 de junio. Le agradezco, Jorge, su tiempo y, bueno, nos ponemos en contacto una vez que esto haya sucedido a principios del mes que viene. Gracias, buena tarde. Acompáñame a hacer una pausa, es breve, ya volvemos.